Comienza nuestro viaje musical a la intimidad en 3 fases con Más de Ti. Hoy nuestro vuelo será directo a la isla de Cuba para conversar con un artista que desde pequeño se enamoró del aplauso. Por su calidad interpretativa y sus encantos en el escenario, el Yonki se ha ganado elogios y el respeto tanto de espectadores como de músicos de prestigio en el mercado nacional e internacional. El Yonki presenta su nuevo tema titulado La envidia no mata pero mortifica y le preguntaremos si se ha sentido muy envidiado a lo largo de su carrera. Bienvenido Yonki, queremos saber más de ti. Mucho flow, carisma, talento dentro y fuera del escenario. Recibimos al Yonki en nuestro estudio. Muchas Bienvenido, gracias, Yonki, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy humilde de estar sentado aquí en esta silla que para mí es un trono. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que para mí, y creo que para mucha gente, la envidia es un sentimiento muy feo, ¿no? Que nos contamina. Pero debo decirte que envidio los lentes, que me gustan mucho y los colecciono, y ese copete que me imagino que te toma mucho tiempo armar en las mañanas. ¿Cómo estás? Correcto, correcto. No, todo bien, todo bien. Ya esto es parte del ABC porque este peinado es quien identifica mi imagen y tengo que ser fiel a lo que un día me hizo llegar al corazón de muchas personas. Excelente, vamos a hablar de esos inicios más adelante, pero por supuesto queremos comenzar hablando de este temazo. La envidia no mata, pero sí mortifica, y me imagino que te has sentido sumamente envidiado a lo largo de tu carrera artística, pues para dedicarle un tema a esta sensación, ¿no? ¿Qué pasa? Este es un tema del argot popular de la borrea, así de la calle de Cuba. Esto es un dicho de Cuba de hace muchos, muchos años. Y yo tengo esa virtud de los dichos de Cuba, popularizarlo mediante música y crearle una trama donde todo el mundo se siente identificado, porque para nadie es un secreto que detrás de una persona exitosa no solamente debe haber una persona envidiosa, sino una persona que es incapaz de cumplir su propio sueño. O sea, cuando esas personas no están de acuerdo a tu resultado, esa energía que no vibra, que no pueden controlar, te afecta porque no puedes controlar esa energía. La envidia no mata, pero mortifica. La envidia no mata, pero mortifica. Los embeteros siempre están hablando. Claro, esto de tomar una frase y convertirlo en canción, no es la primera vez que lo haces, ya vamos a hablar de la primera canción que te catapultó, pero es una forma también de compartir un poco con el resto del mundo parte de la cultura cubana, ¿no? Ese es el objetivo principal. Y me gusta que la música tenga propósito. Por supuesto, llevar nuestro dialecto no solamente desde los textos más cultos, sino también como de la manera que las personas que no tienen quizás un coeficiente intelectual muy elevado, dialogan en las calles, pero tiene un mensaje y tiene una manera para que ellos se puedan identificar y las personas que lo escuchen. Todo está en justificarlo. Hay mucha gente que dice que la envidia es la peor brujería que existe. Correcto. ¿No? Es como esa mala vibra de por qué esta persona sí y yo no, pero en realidad me imagino, y en el gremio artístico creo que se ve muchísimo más, Sí, que el trabajo, la disciplina, hay cosas que la gente no ve y se imagina que llegan como por arte de magia, entonces las envidian. Correcto. Nadie sabe lo difícil que es trabajar por el público, ya sea de cualquier sector. Toda aquella persona que se debe a un público específico debe trabajar mucho. Incluso nosotros, nuestro arte nos quita tanto tiempo de nosotros y de nuestra familia que las personas de afuera lo único que ven es el éxito, pero no se dan cuenta que detrás de esto hay mucho sacrificio implicado. Tienes que dejarte de muchas cosas para tú poder satisfacer la expectativa del público. Claro. Entrando en un tema un poco más personal, Yonki, quiero saber a ti particularmente qué te mortifica, qué te quita el sueño. Oye, a mí pocas cosas me molestan. Yo soy una persona extremadamente positiva. A mí si hay algo que me molesta es que juzguen a las personas sin conocerlas. Ok. Eso sí me molesta. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que Sí, te yo soy un vivo juzgan ejemplo. o por tu tipo de música Correcto. o por la forma en la que llevas el cabello? ¿Sí te ha pasado? Sí, no, eso me pasa a diario. Y una vez que las personas logran conocerme, logran dialogar al menos unos instantes, se dan cuenta que detrás de Yonki existe un Alejandro con la suficiente vocación y el suficiente intelecto para dialogar a grandes rasgos y de diferentes temas en cualquier ámbito social.
Entrando, por ejemplo, Yonki, en un tema como de coaching, ¿no? Que el coaching está muy de moda hoy en día. ¿Cómo se puede hacer para sanar el sentimiento de envidia? ¿O qué sugieres tú para sanar la envidia? Oye, yo pienso que esa es una limitación que psíquicamente la crea uno mismo, porque todo está en la mente. Porque el único que es capaz de ponerle límites a uno mismo es uno mismo. El único que es capaz de aborrecer ese sentimiento o esa percepción es uno mismo. Yo siempre veo a cada persona a mi alrededor como un patrón a seguir. ¿Por qué? Porque las personas exitosas son el modelo a seguir para tú proyectarte a grandes escalas. Porque yo digo, si él lo logró, ¿por qué yo no lo puedo lograr? Claro. Yo tengo que utilizarlo a él como fuente de alimentación y decir, bueno, él se sacrificó, él dejó de hacer esto para lograr esto. Entonces, la mejor medicina es duplicar tu fuerza, creer en ti, ser optimista y mejorar la calidad de tus pensamientos para que puedas tener un mejor estilo de vida. Esta va para todos los que comentan. Esta va para aquellos que te saludan. Y al final todo de lo que... En lo que me cuentas, hablas de modelos a seguir, referencias, ¿no? Correcto. Las tuyas, por ejemplo, a lo largo de tu carrera artística, ¿quiénes han sido? Algunas que puedas mencionar. Sí. Pueden ser de Cuba o no. Correcto, bueno, quiero empezar por mi país. Yo siempre he sido, mi fan, yo siempre he sido adicto a Benny Moré. Ok. Benny Moré es una de las grandes estrellas que ha dado mi país. Y en el mundo internacional, Michael Jackson, Bob Marley, Bruno Mars en este siglo XXI. Ok. Y decirme los artistas que en el ámbito ahora de la música urbana de reggaetón, yo crecí escuchando a toda la música de los puertorriqueños, que era lo que siempre se usaba en Cuba. Ok. Yo me conozco la discografía de todos, desde Don Omar, Ñengo Flow, De La Ghetto, Arcángel, Alessia y Fido. Yo crecí oyendo toda esa música. Claro. Calderón. No, y hay que saber, por ejemplo, lo que está pasando en el mercado musical o cuál es la tendencia, el tema de las fusiones, Correcto. el género urbano que está recorriendo el mundo y lo sigue haciendo. Sí. Y hay que saber, no para tomarlo como una competencia, pero saber, digamos, en qué mundo te estás moviendo. Claro, no sabemos hacia dónde vamos si no sabemos el origen de dónde venimos. Excelente. No, y buenas referencias tiene porque, bueno, Michael Jackson, aunque ya no está, digamos, generando música en este plano, sigue siendo un ícono, una referencia Correcto. para el género del rock y además de la cultura popular, ¿no? Correcto. Me gusta mucho, Yonki, que siempre comentas, y lo he escuchado en varias entrevistas, sobre el origen humilde, pero no hablo de humildad en el sentido de la carencia, sino en el sentido de la humanidad, de Correcto. saber realmente ser y estar y no perder, digamos, ese norte y esa esencia como Correcto. persona. Como siempre digo, esta formación que también es parte de la educación familiar y parte del entorno en el cual creces. Aunque no debemos olvidar que cada uno de nosotros somos arquitectos de nuestro destino, somos los únicos que podemos cambiar, empeorar o mejorar nuestro destino. Pero este sentido de pertenencia, por lo que es la humildad, los valores, el respeto hacia las personas que te rodean, son cosas que nacen con uno, pero son cosas que también son inculcadas, como me inculcaron mis padres. Ya, excelente. Son valores que por supuesto hay que fomentarlos y mantenerlos a pesar de la fama y de la carrera artística, Correcto. cosas que son envidiables, hablando de este tema que se llama y que tiene que ver con la envidia. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte. Vamos a seguir conversando con el Yonki que está aquí con nosotros. En Más de Ti, ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Más de Ti. El Yonki está presente con nosotros y quiero retomar una frase, Yonki, que leí y me gustó muchísimo, y es que tú comenzaste esta carrera artística porque te enamoraste del aplauso. Correcto, correcto. Háblame de esa sensación de cuando recibes un aplauso en un concierto y sobre todo que te enamoraste de un aplauso siendo bastante joven, ¿no? Entonces, ¿qué despertó en ti ese sonido de palmas aplaudiendo? Yo digo que, por mi humilde experiencia, me queda mucho por recorrer. Yo digo que hay muchas cosas que se pueden comprar y se pueden manipular. Pero el aplauso tienes que merecértelo. El aplauso se gana. Además es un trabajo que hay que seguirlo fomentando todo el día, ¿no? Es como el ejemplo que Correcto. ponen de la escalera automática
que va bajando. Si tú dejas de subir o escalar, en algún momento la escalera te va a arrastrar hacia abajo, ¿no? Correcto. Eso te retroalimenta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando cantas un tema y, no sé, el público está apagado a veces? No que tenga que ver con tu presentación, sino que a veces hay públicos más difíciles que otros, ¿no? Correcto. Cuando de repente ese aplauso no es tan ensordecedor como tú esperas. No, esos son los retos que a mí me gustan, porque hoy por hoy yo soy el junkie porque he superado cada reto que me ha puesto la vida. Y es lo que digo, no es lo mismo pararte en un escenario con un gran poder de convocatoria, con un tema que tengas top, sin tener nada en el mercado, cautivar el aplauso de todo el mundo y que todo el mundo diga, wow. Ahí es donde vemos la diferencia entre lo popular y un artista. Ya. Porque popular siempre será popular siempre que sea popular. Okay. El artista siempre va a ser artista, aún no sea popular. Ok. Buena explicación. Te quiero preguntar, Yonki, en tus inicios, ¿no? ¿Cómo comenzó, digamos, este amor o este deseo por una carrera artística? ¿Alguien te descubrió? ¿Fue algo que tú buscaste? ¿Cómo se inicia? No, bueno, el apoyo de mi mamá siempre, yo me recuerdo que cuando en las canciones de los puertorriqueños, que nosotros escuchábamos la música de ellos en Cuba, en casete todavía, si había un pedacito que sobraba el instrumental, ahí era cuando nosotros cogíamos el botón de la grabadora, le poníamos re, cogíamos con un lápiz el casete y le dábamos vuelta a la cinta para atrás para coger ese pedacito. Y mamá vio que yo tenía pasión por eso. Okay. Y eso fue una de las cosas que me motivó. Y la otra fue mi papá. Mi papá llevaba la música en la afuera. Mi papá fue un hombre que fue el que más se pareció a Bob Marley. Mi papá era idéntico a Bob Marley, mi papá era rasta. Y en mi casa siempre lo que se oía era, desde que yo estaba chiquitico, Bob Marley, Alpha Blondie, todas las personas de reggae. Y eso en mi casa no faltaba. Y yo veía cuando mi papá, yo chiquitico me recuerdo que mi papá podía tener cualquier, un ejemplo de vicisitud, que una vez que ponía la música, era como si él navegara. Okay. Porque la música tiene poderes expresivos, tiene esa virtud. Entonces, estas cosas yo las fui viendo y me fueron cautivando, porque todo el mundo cuando tú eres chiquito te preguntan, ¿qué tú quieres ser el día de mañana cuando crezcas? Y yo siempre digo, no, yo quiero salir detrás de un televisor con un pullover ancho cantando. Lo tenías bien claro, entonces hay Correcto. gente que le toma toda una vida descubrir quizás cuál es ese propósito o esa pasión. Correcto. Lo definiste bastante rápido. Sí. Hay composiciones, Yonki, que se remontan a los 7 años de edad que tenías, Cierto, ¿no? Cierto. ¿Cómo te sentaste, digamos, a escribir o de dónde vino esa primera inspiración, esa primera idea? Y quiero saber si todavía recuerdas a qué le No, compusiste. lo único que recuerdo de esa primera composición mía es el título que se llamaba Cuando yo sea grande. Es decir, yo me imaginaba un montón de historias, pero siempre era como que yo era el héroe, como que logré mi sueño, como que con la música pude ser capaz de alzar la voz de todo el mundo, encontrar las respuestas a las preguntas que nadie tenía respuesta, abrir las puertas, convertirme en la llave de las puertas que estaban cerradas. Entonces, estas son cosas que yo, es lo que te digo, yo me percaté y yo decía, si yo, siendo un niño, aún no olvido las canciones que mi papá me ponía de Bob Marley, lo que yo escuchaba de Michael Jackson, la música que yo escuchaba, un ejemplo de la salsa de Jenny Rivera, que se oía en mi casa cuando pequeño, significa que la música tiene un nivel de perpetuidad Claro, tan longevo que solamente muere el día que tú dejas de tener memoria. exactamente. La música trasciende. Trasciende. Hay una anécdota también bastante divertida y es el cómo te fuiste formando, ¿no? Y cómo fuiste llegando poco a poco a ese nivel. Y como bien lo dices, la música es un idioma que nos acompaña, que une las culturas. Te has presentado en tarimas de países donde ni siquiera hablan español y la gente igual vibra, ¿no? Con esa música. Correcto. ¿Qué te puedo decir? Yo, desde que me convertí en el junkie, en el año 2012, ya en el 2013, ya estaba haciendo mi primera gira por España, Suiza, Alemania, Austria, Holanda, Ámsterdam, Viena, toda esta comunidad europea, que muchas personas no conocían mi idioma, pero desde verme solamente con el flow, los pelos parados, vestido de colores, las gafas que decían 2013, 2012, el pantalón, mi flow. Claro. Todos esos turistas, el turista era yo que estaban en los países, Sí, todas esas personas, todo ese público. todo ese público, se quedaba loco y cuando terminaba el concierto,
era todo el mundo tirarse fotos conmigo y a yo ponerme a bailar con ellos los pasillos y la locura. Entonces ellos Ya que hablas de la imagen, es algo como muy importante que tiene que acompañar a un artista, ¿no? Sí. Desarrollar ese propio estilo, así como lo hizo Michael Jackson, lo está haciendo el Yonki también. Correcto. También es importante resaltar que todo esto que ven en mí viene con una lógica y una profesión detrás, porque yo soy director artístico graduado. Okay. Además de ser cantante, músico y compositor, yo soy director artístico. Si el mundo del espectáculo es que me forma y yo me debo al espectáculo. Es decir, que todo lo que ustedes ven en Yonki está totalmente justificado, más con mi personalidad y con mi música y mi personaje. ¿Cómo es, Yonki, tu relación, por ejemplo, con los medios de comunicación? Porque sé que hay muchos artistas y conocerás a muchos colegas que de repente han tenido algún problema con un paparazzi o que no les gusta que se metan en su vida privada o que a veces sacan más informaciones de esa vida privada que de la carrera artística como tal. Yo digo que la primera persona que debe cuidarse de los paparazzi es uno mismo. Tú tienes que saber hasta dónde tú expones, en dónde te expones y cuál es el contenido que tú propones, ¿ok? Porque verdaderamente no podemos olvidar que el trabajo de los paparazzi es sacar la información pública, es decir, mientras ellos tengan la primicia de algo, más rating tiene su canal, porque nosotros somos un contenido, nosotros al ser una marca somos una fuente de alimentación de los medios. Pero yo a mí las cámaras me aman, las personas de los programas también conmigo se sienten en familia como si me conocieran, porque se dan cuenta que no solamente están en presencia de un artista que defiende el movimiento urbano, sino también que se dan cuenta de que soy la diferencia en el movimiento urbano. Lo certifico. Te pregunto algo y siento que seguimos celebrando los 15 de Jacqueline. Correcto. No sé si es un cumpleaños. Quiero que me cuentes un poco de esta quinceañera. Entiendo que también es una frase muy particular de la isla que con tanto orgullo defiendes y que con tanto orgullo representas. Pero por supuesto ese primer tema, ¿no? Que se convierte en ese término que hoy en día se utiliza tanto, que es viral. Correcto. Se convierte en un tema viral. Por supuesto siempre va a estar presente en tus conciertos. La gente lo va a corear, la gente lo va a pedir. Efectivamente. Bueno, ese es un tema que no puede faltar en mi repertorio, ya que cuando esta canción yo la lanzo en el 2018, yo venía de Cuba, hacía varios años que no podía cantar en Cuba, y bueno, esa fue la canción que me dio nuevamente el éxito y el posicionamiento en este país. Más sin embargo, cada niña porque aquí se celebran los 16 y en Cuba los 15. Igual que en Venezuela también, en muchos países de América Latina es el 15. Y entonces hay una frase del tema que dice: ¿hasta cuándo son los 15, Jacqueline? Hasta que cumple 16, vamos allá. Y eso se quedó. Yo decía los 15 aquí, todo el mundo decía esa frase. Entonces, Okay. toda aquella muchacha, es decir, que de seno de padres cubanos, que iba a cumplir 15, me llamaban a mí para celebrarlo. Ya. Las que iban a cumplir 16 también. Es decir, que ese tema logró llegar al corazón de las personas que crecen y al corazón de la familia. Entonces, y Jacqueline también, cuando lo vemos desde el punto de vista, a grosso modo, estamos hablando de una mujer o de alguien que no tiene cuándo parar. Es decir, que no conoce el límite, no tiene límite. Y uno dice: ¿hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Pues no existe. ¿Hasta cuándo son los 15, Jacqueline? Hasta que cumple 16, vamos allá. Como la toque con la de los tiros. De una Jacqueline empoderada, ¿no? Que también Correcto. es un término que se ha posicionado muchísimo, y explorando un poco también en la letra, en la lírica del tema, habla de la autenticidad. Correcto. Algo que no sé si estarás de acuerdo o no, pero siento que a veces se ha perdido, y cuando hay una persona auténtica uno la reconoce y como que la admira todavía más justamente por esa cualidad. Claro, en estos tiempos de tanto parecido y de tanta igualdad, a veces las personas le cogen miedo a los cambios. Y a veces perdemos más por miedo que por intentar. Por eso siempre digo en todas mis entrevistas y cada vez que tengo la posibilidad de dialogar con alguien, uno tiene que saber su capacidad y conocer su limitación. Cuando uno está en el rango de mi límite y mi capacidad, dentro de esos márgenes es donde estás tú. Debilidades y fortalezas Correcto. también es una buena manera de decirlo. Está increíble esta charla, Yonki. En la próxima parte quiero seguir explorando algunos detalles de tu vida. Eso es cuando volvamos. Esto es Más de Ti.
La envidia no mata, pero mortifica es la nueva canción que nos trae el Yonki, un tema que nos ha encantado por cómo suena, por cómo vibra y sobre todo por el mensaje que tiene. Te quiero preguntar, Yonki, por supuesto, este nombre artístico te ha venido acompañando desde los inicios de tu carrera, pero hay gente que de repente lo siente con una connotación un poco negativa. Correcto. Un poco, pues, apegada a los vicios, un vicio que realmente, pues, tiene una guerra a todo nivel para que la gente pues deje de hacerlo, deje de consumirlo. ¿Esto te ha traído pues algún tipo de problema o quizás alguna persona se ha sentido predispuesta hacia ti por tu nombre artístico? Oye, al contrario, para que tú veas las cosas de la vida. ¿Qué pasa? Mira, esa palabra, la palabra yonki, de la que estamos hablando, empieza con J-H-O-N-K-Y, Sí, que en los países europeos se conoce como los adictos a la heroína y las personas que son dependientes a un estupefaciente para poderse deliberar de su mundo actual. En Italia, los 31 de diciembre, cada vez que me cogía un evento allá, lo que pasaban era que empezaban a tirar los televisores para los pisos, todas las cosas, es decir, toda la tecnología que ya se estaba como caducando, lo empezaban a tirar. Y entonces, a todos esos lugares donde estaban todo eso, le llamaban yonki. ok. Aquí en Estados Unidos, Claro, junk, como basura, como Correcto. desecho, como chatarra. correcto, pero mi nombre artístico, ese es mi nombre artístico y el tema que me hizo popular comienza con Y-O-N-K-I de puntico, Yonki, que es mi nombre artístico y el nombre de la canción que me hizo posible llegar al corazón de mi familia nueva, que es mi público. Ok. Y entonces, Me gusta ese término, la familia nueva, que además es una familia Claro. numerosa y que sigue creciendo. Claro. Y entonces, conmigo pasa lo totalmente Ok. opuesto Muy al término Yonki, porque yo no tomo, no fumo, no tomo café, no tomo Red Bull. Por tomar no tomo, lo único que tomo es refresco, jugo y todo natural. ¿Lo tomas No. light, sin azúcar o, No, normal, o con normal. todas las calorías? Sí, en dependencia. Ok. Pero el azúcar muy poquito. Y Se yo- nota, está y en la yo línea. no tomo, no fumo nada. Mi vicio es mi música, mi religión y sembrar en bien. Excelente, muy buena respuesta. Te quiero preguntar de esta carrera artística que comenzó a los 7 años. ¿Cómo ves a los niños actualmente que tienen 7 años? ¿Tienen otros intereses? ¿Tienen otras inquietudes? ¿Cómo ves la diferencia generacional, ¿no? entre la niñez hoy en día? Ok, si hacemos una comparación global, pues podemos hacerla global o desde mi origen, que soy de Cuba. Si me dices, te puedo Comencemos por Cuba, que Por Cuba. vamos a comenzar por la casa. Ok, mira, si empezamos hoy por Cuba, según van cambiando los tiempos, es decir, muchos vamos evolucionando y muchos nos vamos degenerando. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, antiguamente, para tú, un ejemplo, llegar a casa de una noviecita tuya y darle aunque sea un beso en los labios por primera vez, tú tenías que ir a casa de los padres tenían que conocer a tu familia, tenían que conocerse, tú tenías que ser un muchacho estudioso, correcto, de ser una familia humilde, para que después al cabo del tiempo los padres te permitieran darle un beso a su hija y con mucho cuidado, para no entrar en detalle. Hoy por hoy, podemos ver lo mismo un joven de 7 años, de 10 a 12 años, decir un ejemplo, malas palabras, obscenidades, que casi ya no respetamos lo que es la educación, Sí. esos términos. Y lo vemos bien, ya un niño que diga malas palabras, uno por lo menos le ríe la gracia y uno dice, coño, por lo menos bastante despierto, pero no se dan cuenta que ese niño el día de mañana cuando va creciendo con esa forma, ya después es cuando los padres dicen, bueno, es que ya no puedo con él, no, tú permitiste que se te fuera de las manos. Claro. Porque es lo que te digo, mientras que yo viva bajo mi techo, tú tienes que acatarte. Es como decía mi mamá, a mi hijo yo no lo estoy criando para mí, lo estoy criando para mí y para la sociedad. Que es como deberían pensar todos los padres. Porque uno a veces no quiere ver los defectos del hijo, todo le ríe la raza, pero no es así. Porque uno tiene que criar a los hijos para uno y para la sociedad. Es un tema de casa, de educación, de valores, Correcto. que se ve que tienes muy inculcados los que te han dado tus padres, tu mamá que siempre te ha acompañado, estuve leyendo que te ha apoyado muchísimo y bueno, esa sandunga y esa música que te viene de papá. Tú sabes que los artistas, por ejemplo, de Cuba o de cualquier país, pero hablemos de Cuba, que es la Correcto. casa, se convierten prácticamente en embajadores de su música y de su isla Sí, en otros países y a nivel global. Y yo creo que hay muchos ojos que están puestos en la isla porque definitivamente es uno de los epicentros de toda la movida urbana que hoy en día pone a bailar y a brincar al mundo entero. correcto. No podemos olvidar que en Cuba existe mucho talento. En Cuba es un diamante en bruto. ¿Por qué te digo que es un diamante en bruto? Porque si
en Cuba tuviéramos los recursos que tenemos, un ejemplo, en este país, en otros países, de tener acceso al internet, a información, a personas que nos ayuden al crecimiento, ya sea personal, social y profesional, créeme que Cuba fuera, no solamente seríamos embajadores, seríamos punto de referencia en todo. Porque cuando yo hablo de Cuba, yo hablo de Puerto Rico, de Dominicana, que son muy conservadores de su sello y su esencia. El cubano en esa parte es, como te digo, más atrevido, no, es más creativo, rompe más el límite, porque el cubano conserva su esencia, pero tiene la virtud de experimentar en diferentes esferas. Claro. De manera de 0 a 100. Nosotros los cubanos somos así ya con la música, el arte, hasta con la moda. Es decir, si nosotros no tenemos el recurso, un ejemplo, de tener una camisa, como un tiempo las camisas en Cuba se usaban estrujadas, que era la tela esa que era como arrugada. Sí. Y como no teníamos la posibilidad muchos de comprar la camisa esa que era cara, elastizada, que era estrujada, ¿qué hacíamos nosotros los cubanos? Cogíamos una camisa manga larga y la metíamos en una olla de presión. Ok. Y quedaba estrujada. Y quedaba estrujada y cuando tú salías para la calle, tú estabas a la mujer. Esa cualidad de ser, como se dice ahora, resiliente, ¿no? Sí. Adaptarse quizás a una adversidad, pero tratar de sacar el mejor provecho posible, y con esa soltura, con esa gracia que la verdad es que siempre ha acompañado a la gente de Cuba. Es verdad, nosotros los cubanos somos muy carismáticos, emprendedores, somos personas que no le tenemos miedo a nada, porque tú sabes, el simple hecho de tener el valor de salir de nuestro país buscando nuevos horizontes, nuevas vertientes para retroalimentar a nuestra familia, ya eso es un tema que hay que tener valor, porque todo el mundo no se adapta a los cambios, todo el mundo no se adapta a renunciar a su familia. Es duro, es un paso duro. Efectivamente. Y entonces los cubanos por ese aspecto somos personas con mucho valor, con mucho, como decimos vulgarmente, hay que dárnoslas porque somos arrestados. Bueno, quizás esa puede ser una frase para un próximo tema en el que también te inspires en una frase coloquial de Correcto. Cuba y pongas al mundo entero a decirla también. Correcto. Excelente. Jonky, estoy contentísimo de que hayas pasado gracias. por acá a conversar con nosotros un poco de tu historia, de tu vida, hablar de este tema de la envidia que no mata, pero hay mucha gente que la mortifica. Correcto. Espero que no haya envidia, sino puras bendiciones y buenos deseos para tu carrera. Luchamos para eso. Y para la promoción de este temazo que está buenísimo. Muchas gracias, muy amable, y la pasé de maravilla, me siento familia. Excelente. Seguiremos cantando con buenos artistas como el Jonky que nos ha visitado hoy. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Nos ponemos los lentes y hasta la próxima con otra nueva entrega de Más de Ti. Chao, chao.